Hola, muy buenos días. Nos encontramos de nuevo para meditar un poco más sobre la palabra de Dios. La familia Asbe te invita a que te quedes con nosotros para poder meditar este evangelio de este domingo 27 de septiembre, de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Daremos inicio a esta lectura. Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: «Vete hoy a trabajar en la viña». Y él le respondió: «No quiero», pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió: «Voy, Señor», y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Jesús responde: «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros como camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentís después para creer en él». Palabra del Señor. Para poder meditar un poco más sobre este santo evangelio, haremos algunas preguntas de reflexión. ¿Qué punto de esta historia de los 2 hijos ha llamado más tu atención y por qué? ¿Quiénes son los oyentes a los que Jesús se dirige? ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a proponer esta parábola? ¿Cuál es el punto central que Jesús subraya en la conducta de los 2 hijos? En este objetivo de pregunta daremos la respuesta, que es la obediencia. ¿Qué tipo de obediencia recomienda Jesús a través de esta parábola? Y sin duda alguna es la obediencia a las cosas de Dios, la obediencia en la verdad absoluta revelada por Cristo nuestro Señor, y la pureza de intención. Vayamos pues entonces a meditar un poco más en esta profundización. Vamos a profundizar un poco más sobre este Evangelio de San Mateo, donde el Señor en esta parábola trata de centrar la atención en ella para que los oyentes den respuesta. Y dice la pregunta: ¿qué os parece? La pregunta es provocativa y trata precisamente de que los sumos sacerdotes y los ancianos den respuesta de ella. Son estos mismos los que tienen miedo al pueblo, precisamente porque al responder la pregunta tienen que dar una situación de respuesta sobre el origen del bautismo de Juan. Por lo tanto, como ellos no creían en Juan, no creían que fuera un enviado de Dios, pues evaden la respuesta y de alguna manera esto provocará que incluso sea la decisión por la cual apresen a Jesús. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Aquí Jesús termina esta parábola aclarándola con la pregunta inicial. Y la respuesta de los sacerdotes y de los ancianos fue rápida: la segunda. El segundo hijo fue el que hizo la voluntad del Padre. Pero en realidad era la respuesta que estaban dando a un juicio que Jesús hacía, no de los hijos de la parábola, sino de los sumos sacerdotes y de los ancianos, ya que exponía sus propias conductas. La esencia de esta parábola consiste en lo siguiente: llevar a los oyentes a sentirse comprometidos para escuchar la historia y dar una respuesta de ella. Sobre su experiencia de vida, pero más que todo, pues bueno, era un juicio que el Señor estaba haciendo con esta parábola para los sumos sacerdotes. Jesús aplica esta parábola: «En verdad os digo que las prostitutas y los publicanos os preceden en el reino de Dios». Usando como clave la respuesta de los sacerdotes y los ancianos, Jesús aplica la parábola al silencio pecaminoso de los oyentes frente al mensaje de Juan el Bautista. La respuesta que habían dado se convierte en la sentencia precisamente y en la condena que tenían estos sumos sacerdotes.
pues de alguna manera los publicanos y las prostitutas habían dicho no al Señor, tal vez por el pecado, su situación de pecado, pero después de conocer a Juan el Bautista y de reconocer que era un enviado de Dios, cambian su postura y dicen sí a lo que el Señor menciona dentro de esta parábola. Mientras que los sumos sacerdotes que habían dicho su sí, de alguna manera, bueno, vuelven a decir su no al negar la situación con la presencia de Juan el Bautista. Por lo tanto, como ellos no aceptaban esta revelación sobre Juan el Bautista, pues para ellos había sido dada esta parábola. Jesús lo cambia todo con esta parábola. Los que eran transgresores de la ley, los que estaban de alguna manera condenados por el pecado o por la situación que vivían, eran los que habían obedecido a Dios. Y los que se supone que eran llamados por Dios, que eran los obedientes de la ley, son los que no aceptan a Juan el Bautista y por lo tanto desobedecen a Dios. Mira, el motivo de este juicio tan severo que Jesús hace en esta parábola es precisamente a las autoridades de los sumos sacerdotes y religiosos y ancianos, que no creían en Juan el Bautista y por lo tanto pues habían desobedecido, mientras que los publicanos y los prostitutas habían creído en Juan el Bautista como un enviado de Dios. Aquí lo que trata del Señor es que comprendan lo que es la mirada contemplativa. La mirada contemplativa es la que nos hace vivir las cosas y la presencia de Dios activa en cada uno de nuestros días. Vamos a tratar de concluir esta parábola. Si quisiéramos aplicarle el día de hoy, podríamos decir que todos estos hermanos marginados que de alguna manera la sociedad o el mundo han tratado de marginarlos precisamente como las personas que están con algún tipo de situación de pecado, en drogadicción, divorciados, sacerdotes casados, homosexuales, enfermos de SIDA, en fin, tantas y tantas personas pueden tener esta mirada contemplativa de la cual el Señor habla en esta parábola con referencia al camino de justicia, mientras que los que están inmersos dentro de la iglesia, en algún puesto jerárquico tal vez, pueden carecer de esta mirada contemplativa de Dios y por lo tanto no ver las cosas como las ve Dios en el camino de la vida y de la santificación. Como punto para terminar, podríamos decir que para ser testigos y testimonios precisamente de la Iglesia de Jesús tendríamos que ver un par de cosas. Hoy te invito a meditar sobre eso, no juzgar al hermano, eso es muy importante. Y 2, ser otros Cristos para poder atraer a las almas a nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto el habernos vuelto a encontrar para poder meditar. Espero que te haya servido esta reflexión y nos vemos próximamente.